Bien, buenos días, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Hoy el tema de la predicación es No lo soy, basado en Juan capítulo 18, del versículo 15 al 27. Vamos a leer esa porción de la palabra de Dios. Juan 18, del 15 al 27. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, buen Dios, queremos darte gracias por este día. Te damos gracias por esta nueva oportunidad. Te damos gracias por tu santa palabra. Te damos gracias por tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor, porque nos permites, porque así tú lo has establecido para tu iglesia, Señor. Has instituido pastores, maestros para ser edificados. Te pido, Señor, que seas tú usándome como ese instrumento tuyo, Señor, para edificar tu iglesia local. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos para entenderla. Te lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Jesús señala, ¿verdad?, a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, estando ahí aún en el huerto, ¿verdad? Y les dice: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Eso lo dicen los otros evangelios sinópticos. Entonces siempre cuando estudiamos un texto bíblico, usemos también todos los recursos porque todo se complementa. ¿Okay? Hay detalles que Juan omite, pero los otros evangelios lo narran. Entonces, siempre que hay un texto donde se repite en los 4 evangelios, es prudente, es adecuado que se lea en todos los evangelios. ¿Okay? Entonces, Jesús le dice a estos hombres que habían ido a buscarle, a arrestarle: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Era la forma como ellos se acercaron, viendo a Jesús como si fuera un delincuente. Y es interesante esta palabra ladrón, porque ¿qué hace un ladrón? Según la Biblia, ¿verdad?, un ladrón invade, ingresa a un recinto sin pedir permiso, roba las pertenencias de otro, ultraja, etc. Pero en palabras del Señor Jesús, ¿verdad?, como vimos ya en Juan 10:10, Jesús afirma: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que hace un ladrón. Okay. Jesús dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar
y destruir. Y es todo lo contrario a lo que es Cristo. Todo lo contrario, porque Cristo Jesús vino a salvar lo que se había perdido, a dar vida eterna a los que estaban muertos espiritualmente, a sanar nuestras heridas, a librarnos de prisiones, romper cadenas de opresión, de pecado, culpa y desesperanza. Qué hermoso nuestro Dios. Nada que ver como ellos lo estaban viendo. Jesús es este Salvador prometido. A Jesús lo habían querido atrapar, ¿verdad? Desde hace mucho, pero no era la hora. Pero ahora había llegado esa hora. Es distinto, ¿verdad? El tiempo. Él dice, el tiempo se ha cumplido. Por eso es que ellos pueden, ¿verdad?, acercarse a Él y Él mismo entregarse para ser prisionero, para ser arrestado. Jesús dice en Lucas 22, 53, el versículo en la segunda parte, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. O sea, el mal, lo que en verdad Satanás ya había también tramado, ¿verdad?, de darle muerte, de crucificarle, porque él pensaba que de esa manera iba a vencer al Señor Jesucristo, pero sabemos que eso no sucedió así. Se está cumpliendo lo que dice Génesis, que esa serpiente iba a herir cuando Jesucristo muriese en la cruz, y es todo un proceso, ¿verdad? Jesús es arrestado, es juzgado de manera injusta, de manera ilegal, y es llevado a muerte, muerte de cruz, y todo eso es para cumplir ¿qué? Que la serpiente o esas potestades del mal lo iban a herir en el calcañar. Pero él iba a ser victorioso porque se iba a levantar de entre los muertos, iba a vencer la muerte, que era la arma, por decirlo así, de Satanás. Pero ya los que están en Cristo Jesús, como hemos estudiado ya en el Evangelio de Juan, dice, no morirán jamás. Porque esa muerte ha sido vencida por nuestro Señor. Y le damos gracias a Dios por eso. También dice Mateo 26, 56, la segunda parte. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Imaginémonos en ese escenario, en el huerto. Jesús está delante de ellos. Los discípulos están atrás. Él lo está como protegiendo. Él se ha acercado, se ha adelantado. Ellos han quedado un poco atrás. Y Él los confronta. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Y dice, yo soy. Ellos, ¿se acuerdan? Dan un paso, caen hacia atrás. Y vuelve a decir, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Y vuelve a repetir, yo soy. ¿Ok? Y los discípulos quedan ahí a las sombras. Recuerden que es de noche, medianoche casi. O sea, no se ve muy bien. Lo único que daba como cierta luz eran las antorchas con las que habían venido estas personas a atraparle. Pero hay luz y hay sombras, no se puede distinguir. Esto es importante que ustedes vayan notándolo porque eso va a ser parte de la narración y de la enseñanza de hoy. No se puede distinguir quiénes están ahí atrás con certeza. ¿Okay? Solo Jesús que se ha acercado a ellos y esa luz le ilumina. Él dice, yo soy. ¿Okay? Y está sucediendo eso ahí en el huerto, pero apenas agarran a Jesús, ¿qué hacen sus discípulos? Dice, huyeron. Dejándole, huyeron. Lo dejaron solo. ¿Okay? Pero Juan señala, ¿verdad?, en este evangelio que hay dos discípulos que como que piensan bien la cosa, se retractan, ¿qué estamos haciendo? Porque estamos corriendo para allá y se regresan. Hay dos discípulos que se regresan. Y Juan, el apóstol, menciona que uno de ellos es Pedro. Y el otro dice, el otro discípulo. Pero no dice su nombre. Ahora, ¿podemos saber quién era ese otro discípulo? Sí podemos. ¿Ok? Hemos dicho desde que comenzamos a estudiar este evangelio que Juan, el discípulo amado, no da su nombre, sino siempre se presenta como el discípulo amado o el otro discípulo. ¿Y cómo lo sabemos? Vamos a llegar ahí después, pero en Juan 20, 1 y 2 dice, en la resurrección, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Fíjense que volvió a mencionarse otro discípulo.
Pero aquí hay una nota importante, dice, aquel al que amaba Jesús. Y hemos visto a lo largo del Evangelio que Juan era el que se recostaba, ¿qué? Del costado, cerca del costado de Jesús, era el discípulo amado. ¿Okay? Entonces, ¿quién es este otro discípulo? Es el autor de este Evangelio, es Juan el apóstol. ¿Okay? Entonces, dice también el texto que estamos estudiando que este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y como lo llevaban primeramente al patio, al área, ¿verdad? Al ala de ese palacio en el templo, a la casa del sumo sacerdote, pero en ese momento había dos sumos sacerdotes. Y uno dice, ¿cómo así? Recordemos que a pesar de que Anás fue destituido, como habíamos hablado, por los romanos, ellos eran los que decían cuál era el periodo que tenían esos sacerdotes en su cargo, según, ¿verdad?, los judíos, según lo que el Señor había establecido, el sumo sacerdote no perdía su facultad, no perdía su cargo, eso era de por vida, hasta que muriera. Entonces, a pesar de que los romanos lo habían destituido, ¿cómo lo veían los judíos? Como sumo sacerdote. Por eso hemos hablado de que Anás había sido una persona muy, muy influyente en ese siglo I. ¿Okay? Entonces, estaba Anás como sumo sacerdote, pero estaba el que legalmente podría presentarse, llevar documentos, llevar evidencia ante Pilato, que era su yerno, Caifás. Pero ambos eran sumos sacerdotes. Por eso vemos aquí que hay dos sumos sacerdotes. Está hablando con Anás, sumo sacerdote, y después dice, fue llevado a Caifás, el sumo sacerdote. Y uno dice, bueno, ¿no estaba con el sumo sacerdote? Sí, estaba con Anás, y después fue llevado a Caifás. Después de su arresto, ¿verdad?, lo llevan primeramente donde Anás, aunque como ya señalamos, ¿se acuerdan? Y les dije, fue destituido por los romanos. Pero vamos a ver esto, porque la Biblia nos lo señala claramente en Lucas 3. Lucas 3, 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracanite y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes, fíjense que es plural, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, claramente hay un registro histórico de quiénes eran los gobernantes, tanto en el imperio como en la parte religiosa. Y dice, había dos sumos sacerdotes. ¿Okay? Ahí lo dice en Lucas, capítulo 3. Dice, eran sumos sacerdotes Anás y Caifás. Entonces vamos bien, no hay contradicción. ¿Okay? Seguimos entonces y, ¿verdad? ¿Por qué es llevado primeramente Jesús a Anás y no es enviado directamente a Caifás? Bueno, Anás, ¿verdad?, había sido primero elegido como sumo sacerdote y es llevado allá para un juicio, vamos a decir así, preliminar. Irregular, ilegal, pero preliminar. ¿Ok? No oficial. Y lo interesante es que esta entrevista, este prejuicio, ¿okay?, si podemos llamarlo así, solo lo registra Juan. Los otros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, no dicen eso. Simplemente dice que fue llevado a Caifás. Pero Juan da este detalle importante. Fue llevado primeramente a casa de Anás. ¿Ok? Y quiero volver un poquito antes, porque esto lo vamos a detallar desde el versículo 19, pero vamos a volver al versículo 15. Dice, y seguían a Jesús Pedro y otro discípulo que ya hemos deducido que es Juan el apóstol, y este discípulo, o sea Juan, era conocido del sumo sacerdote. Esto es interesante. Muchos dicen, no puede ser Juan, porque Juan era un pescador.
¿cómo pudo tener una influencia o acercarse a una jerarquía tan grande como era el poder religioso que era el sumo sacerdote? Bueno, muchos estudiosos, teólogos, creen la posibilidad, pero por fuentes extrabíblicas, o sea, historia judía y el evangelio apócrifo de los hebreos, dice que en el tiempo que Juan estaba con su padre había una empresa pescadera. ¿Okay? Ellos eran pescadores y posiblemente, según esa tradición, dice que ellos repartían ese alimento en palacio, o sea, llevaban ese producto al sumo sacerdote y ahí se conocieron. ¿Okay? O sea, no era alguien que lo vieron por una vez, sino que frecuentaba y por eso le conocía. No es que había intimidad, no es que lo conocían perfectamente, pero sí había ya una relación ahí, aunque fuera comercial. O sea, sabían quién era el uno y quién era el otro. Y esto da cabida a que él pueda entrar al patio. ¿Okay? Juan entra primero y como le conocía, aún pudo pedir permiso para traer ¿qué? Un invitado. Porque Pedro se había quedado afuera. Ahí lo dice el relato. Pedro se había quedado afuera. El único que había entrado es Juan, habla, conversa y después sale, habla con la portera y dan permiso a que ingrese ¿quién? Pedro. ¿Me siguen? Es importante que sigamos este relato. Pero era muy de noche y la Biblia dice que era temporada de frío. Hacía frío. ¿Y qué hicieron los alguaciles, los que estaban ahí? Prendieron un fuego, ¿okay? Para calentarse. Porque ellos estaban en el patio, ¿okay? Y ahí estaban expuestos, no era dentro de la casa, estaban afuera y encendieron un fuego. Pero entrando, ¿verdad? Pedro, los otros evangelios dicen que era una criada joven, todavía era una muchacha. Ella le hace una pregunta, ¿verdad? A Pedro. ¿Y qué le dice? Dice, ¿verdad? El versículo 17, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? ¿Qué piensan ustedes ahí? ¿Cómo se sentiría Pedro? Tal vez se pensaba que nadie lo iba a reconocer. Él quería estar cerca de todo lo que iba a acontecer, pero, ¿verdad? No pensaba que lo iban a reconocer. O sea que este momento se carga de tensión. ¿Okay? Él no esperaba esa pregunta. Pero lo interesante es que él niega a Jesús. ¿Qué tanto podía esa muchacha hacerle daño a Pedro? Era una simple sirvienta, una esclava. No era un soldado romano, no era, ¿verdad? Alguien que decía, yo te puedo apresar, yo te puedo condenar, yo te puedo... Pero aún así, ¿qué pasó con Pedro? Tuvo miedo. Tuvo miedo de las consecuencias de confesar de que sí era un discípulo de Jesús. Y con ese temor, ese miedo, lo que hace es negarle. Dice, no lo soy. No lo soy. ¿Ok? Si Pedro no hubiese cruzado esa puerta, se mantendría ¿qué? A salvo, ¿verdad? Él estaba afuera, nadie lo estaba buscando. Pero al pasar ahí al patio, se expuso. ¿Ok? Se expuso. Como le dije, nunca pensó, ¿verdad?, que lo iban a reconocer. Él quiso mezclarse entre los que estaban ahí, esa gente que estaba ahí, y pasar desapercibido, pero no es así. Y como reflexión, hermanos, hay muchos cristianos hoy que dicen ser seguidores de Cristo, pero temen que otros descubran que son seguidores, que son discípulos de Jesús. Sucede.
Ellos dicen ser, pero no quieren que sean, ¿qué? Descubiertos por otros que lo son. La pregunta sería, no tienen que responderme, ¿eres tú uno de ellos? ¿Eres tú uno de ellos? Entonces, Pedro niega a Jesús, pero esto ya estaba avisado, o sea, esto no fue algo que iba a sorprender a Jesús. En Juan 13, 37 y 38, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Fíjense lo que dice Pedro. Mi vida pondré por ti. Jesús le responde, versículo 38, ¿tu vida pondrás por mí? Le hace la pregunta. Él dice, mi vida pondré por ti. Pero ahora Jesús se la formula. ¿Tu vida pondrás por mí? ¿Estás seguro? Piénsalo mejor. Creo que has hablado de manera muy temprana. Has hablado sin pensar. Muchos, como dice la palabra de Dios, ponen la mano en el arado sin saber lo que eso trae consigo. El venir a Jesús implica algo. Pero muchos ponen ahí la mano, pero ven hacia atrás y dicen, ay, todo lo que tengo, ¿será que lo dejo o no lo dejo? Porque eso me agrada tanto. Pero sé que tengo que seguir a Jesús, pero es que me agrada tanto y ven así para atrás. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? El que pone la mano en el arado, listo para comenzar, ¿verdad? En la viña, a trabajar en la viña del Señor. Y mira hacia atrás, ¿qué dice el Señor? No eres digno de mí, regrésate. Es como eso cuando estaban en la guerra, que el Señor le decía, mira, los que tengan miedo, di que se regresen. Se regresaba casi en la mitad del ejército. Mira, mételos allá y dile, ¿tú quieres pelear? No, no quiero pelear, regrésate a casa. ¿Y cuántos quedaban? Unos poquiticos. Así sucede. Ustedes pueden ver un gran número que dicen ser cristianos, pero los verdaderos, los que están comprometidos con el Señor, son pocos. Son pocos. Versículo 18, Pedro se acerca al fuego que habían encendido para contrarrestar el frío de esa noche. El texto menciona que los siervos y los alguaciles estaban ahí calentándose. Y qué irónico, podemos decirlo así, o qué situación, Pedro calentándose físicamente, exteriormente, ¿verdad? Su cuerpo se está calentando, pero entrando en una frialdad espiritual. Por fuera calentándose con la fogata, pero dentro ¿qué? Congelándose. Enfriándose espiritualmente, negando al Señor. Imagínense eso. Y así hay muchos hoy día, ¿verdad? Que exteriormente parecían ser muy espirituales, muy gozosos y están ahí. Pero ¿cómo está su relación con el Señor? Fría. Fría. No están con corazón arrepentido, no están con una relación con Cristo de compromiso, no es de paso. No es que llegó la visita, bueno, yo la atiendo. Pero no soy de esos que, wow, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dejo todo por ti. Dime qué debo hacer. Quiero hacer tu voluntad. Eso no. Son esas personas que dicen, bueno, me invitaron, voy. Aquí ir a la iglesia hoy, yo voy, pero es más cumplimiento ritual que relacional. Esos son cristianos que dicen ahí que no existen, cristianos carnales, cristianos fríos. No existe tal cosa. O eres o no eres. ¿Ok? El Señor no dice, bueno, dice como que tiene la intención y eso es bueno, eso es importante, como dice el ser humano. La intención es bueno, que no lo haya hecho, es bueno. No, el Señor sí quiere que lo hagas. No solamente que lo desees. Tienes que hacerlo. ¿Ok? Entonces, compromiso. Por eso Jesús le dice, ¿estás seguro que darás tu vida por mí? Yo no creo eso, Pedro.
no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Uf, eso es duro. Jesús le dice, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. No una, no 2, 3 veces. Es duro. Y ya Pedro lo nega por primera vez, faltan 2. ¿Okay? Pero aquí el Evangelio de Juan, a pesar que los sinópticos no lo hacen, hay una interrupción y se va al juicio. Se deja a Pedro un momentico y nos vamos al juicio de nuestro Señor Jesucristo. Versículos 19 al 24. ¿Qué dice ahí? Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. ¿Ok? ¿Y qué es esto que está tratando de hacer Anás? Porque es ilegal. ¿Ok? Todavía no se había reunido el Sanedrín, que era el concilio, para en verdad empezar de manera formal. Anás se está adelantando, pero de manera irregular e ilegal, a cuestionar y a preguntar ¿qué? Cosas a Jesús. ¿Qué le pregunta? Dice, háblame, empieza a hablar acerca de tu doctrina. ¿Quiénes son tus seguidores? ¿Cuántas personas te siguen? ¿Y qué hace? Jesús no dice nada de esta manera como él quería. Porque eso es ¿qué? Incriminarse. Cuando ustedes han visto películas, ¿verdad? Y todavía no ha llegado el abogado y le están haciendo preguntas al que supuestamente es el sospechoso de algún delito, ¿qué quiere hacer la policía, los detectives cuando están ahí, en esa sala, en ese cuarto? Sacar la información. ¿Para qué? Para condenarle. ¿Ok? Entonces, si Jesús respondía a estas demandas de Anás, podríamos decir que se estaba ¿qué? Autocondenando. ¿Ok? Y eso es lo que estaba buscando Anás, pruebas. Haciendo una pregunta que estaba buscando pruebas, ¿verdad? Argumentos que él pudiera usar o darle a Caifás. ¿Para qué? Para condenar a Jesús. Ahora, este juicio en verdad tenía buena intención. No tenían ninguna buena intención. ¿Ok? No tenían ninguna buena intención porque ellos ya habían ¿qué? Decidido darle muerte. ¿Ok? Ellos ya habían decidido desde antes de darle muerte a Jesús. ¿Ok? Yo quiero que lo veamos ahí en la palabra de Dios. ¿Ok? Ustedes recuerdan cuando leímos en Juan que Caifás, como vimos el domingo pasado, ya había determinado que un solo hombre muriese en lugar de muchos. Es una profecía que él había dicho, pero sin saberlo se estaba cumpliendo en Jesús. Pero que habían determinado desde ese momento. Dice la Biblia que habían determinado ¿qué? Darle muerte. O sea, ellos en su mente no estaban diciendo, vamos a ver si Jesús es inocente, sino ellos ya querían ¿qué? Matarlo. ¿Y qué está haciendo Anás? Está buscando argumentos, pruebas para condenarle. Ahora, él era inocente, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que por más que le preguntaron, no hallaron ¿qué? Nada de peso que en verdad pudiesen usar ante los romanos, ¿para qué? Para enjuiciarlo. Pero Anás está tratando de hacerlo, ¿ok? Y no lo logra. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Que no hay nada malo en lo que Jesús hace. Siempre Él está en control. Le damos gracias a Dios por eso. Y fíjense lo que dice el versículo 20. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Verdad? El que no tiene nada que esconder, ¿dónde lo hace? Lo hace abiertamente, públicamente. Normalmente cuando uno hace lo malo, lo que no es correcto, ¿dónde lo hace?
lo hace a solas y lo hace en un lugar oculto. ¿Sí o no? Sí. Pero el que no teme, el que hace el bien, él lo hace públicamente. No tiene nada de qué avergonzarse. Pero cuando uno hace lo malo, uno no lo hace públicamente. Uno lo hace a solas y a veces a escondidas, en lo oculto, en las tinieblas, donde reina la maldad. Pero donde está la luz, que es Jesús, él dice, lo he hablado públicamente. Y es lo que está diciendo Jesús, claramente dice, este juicio es ilegal. Lo está diciendo con esas palabras. Porque ustedes deberían buscar, ¿qué? Testigos que hablen o a favor o en contra mía. Si he hecho lo malo, tú tendrás suficientes testigos porque yo he hablado públicamente, todo el mundo ha escuchado, esto no es un secreto. O sea, tú le puedes preguntar a cualquiera en el templo, cualquiera en la sinagoga, lo que he hablado y ellos te van a dar razón de eso. Eso es lo que está diciendo Jesús. O sea, no hay nada que yo haya hecho, ni señales, ni milagros, que la gente no la haya visto. Entonces lo que está diciendo Jesús es, a mí no debería estar interrogando. ¿Debería estar interrogando qué? A los testigos. Eso normalmente es lo que sucede en un juicio. ¿Se busca qué? Testigos que hablen para defenderte o para acusarte. Y dice ahí, ¿verdad? Versículo 21, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Esto le gustó a uno de los que estaban ahí, de los alguaciles, ¿y qué? Le da por la boca, le da una bofetada al Señor Jesús, que también era injusto. Fue algo brutal, eso no tenía que hacerlo. Y Jesús le responde, si he hablado mal, y no había hablado mal, ¿verdad? Si he hablado mal, ¿cuál es tu deber? Supuestamente como juez, como alguien que está cuidando la verdad. Señálame, dime en lo que he hecho mal. Pero le dieron de bofetada. Y dice, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, porque lo había hecho bien, ¿por qué me golpeas? Y viendo aquí, ¿verdad? Que nada había logrado, ¿qué hace Anás? Dice, lo envía atado a Caifás, el sumo sacerdote. ¿Y por qué lo envía a Caifás? Ya lo hemos explicado. Porque Caifás era el sumo sacerdote, por decirlo así, oficial, legal, que el Imperio Romano reconocía. ¿Okay? El único que podía llevar evidencias, cualquier solicitud, aún de muerte, no era Anás, era Caifás. ¿Okay? Entonces ahora lo llevan a Caifás y ahí sí se va a reunir el Sanedrín, el concilio, le van a hacer más preguntas durante toda esa noche. Como les he dicho, es todo que de manera irregular. Ese no era el horario, no era el proceso, porque aún ahí, como hemos hablado el domingo pasado, ya lo sentencian. ¿Okay? Cuando él dice que sí, que él es el Hijo de Dios y verán los cielos abiertos, entonces dice que el sumo sacerdote ¿qué? Se rasgó la vestidura y digo, ¿qué prueba más necesitamos? Él ha blasfemado. Y si uno va humanamente solamente viendo esto, lo que decía la Torá era así. Si un hombre, ¿verdad?, blasfemaba o decía algo de esta magnitud, era reo de muerte. Pero ellos no podían matarlo. Entonces tenían que llevar argumentos, ¿verdad?, a los romanos. Pero en verdad era un asunto que netamente religioso. Jesús no había matado a nadie, no había levantado una sedición, pero ellos lo van a decir que sí, que esto es peligroso para el Imperio Romano porque pueda que vaya en contra del emperador. Y entonces ellos tratan de disfrazar todo, ¿verdad? Decir cosas que no son con su fin, lo que ellos ya habían determinado desde hace tiempo de darle muerte. Pero volvemos otra vez en el escenario del Evangelio a donde está Pedro, versículo 25. Versículo 25.
Ahí antes de avanzar, porque hemos terminado ahí diciendo él, no lo soy, y la negación de Pedro demuestra que cuando Jesús soporta el castigo de Dios por el pecado, lo hace sin alivio ni consuelo, hablando humanamente. Cuando Jesús es arrestado, ¿quiénes están ahí? Tranquilo, que estamos contigo, que te estamos apoyando. ¿Quiénes estaban ahí? Nadie. Recuerden lo que habíamos hablado. ¿Los discípulos qué? Se habían ido, huyeron. ¿Y lo dejaron qué? Solo. Okay. En Zacarías 13, 6 y 7 dice, le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. No en casa de mis enemigos, sino en casa de mis amigos. Versículo 7, levántate, oh espada, contra el pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y aquí yo quiero sacar una reflexión también, hermanos. Y hay una verdad muy profunda aquí. Los golpes o insultos hieren el cuerpo. ¿Sí? Sí. Pero el silencio de quienes deberían estar cerca hieren el alma. El abandono es fuerte. Cuando alguien atraviesa un momento difícil y sus seres queridos o amigos no lo acompañan en ese proceso, la soledad se convierte en un peso insoportable. Esta falta de apoyo emocional puede quitar fuerzas, esperanza y hasta la capacidad de enfrentar la prueba que viene. Es difícil. ¿Somos nosotros realmente amigos? ¿Hermanos? ¿Hacemos eso? ¿O simplemente eso no es problema mío, eso no es asunto mío? ¿Para qué yo voy a dedicar tiempo? ¿Para qué voy a poner dinero en eso? ¿Para qué yo voy a estar exponiéndome? Eso es un problema de él. Eso no debería ser una actitud del cristiano. No debería ser. Aquí no solo, ¿verdad?, el arresto físico, hablando de Jesús humanamente, le afectó, porque se quedó solo. Eso es ya un sufrimiento, ese abandono. ¿Ok? Pero Juan 16:32 nos dice aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado. Ya Jesús sabía eso. Y me dejarán solo. Mas no estoy solo, dice Jesús, porque el Padre está conmigo. Qué hermoso. Dios nunca nos abandona. Todos los demás nos pueden abandonar. Todos nos pueden abandonar. Pero el Señor no. El Señor no. Y es tan importante esto que entendamos que a pesar de que todos los discípulos, los que decían ser amigos, porque le dijo, ustedes son mis amigos. ¿Sí? Eso lo dijo el Señor. Ustedes son mis amigos. ¿Y qué pasó con sus amigos? Lo dejaron solo, se fueron, lo abandonaron. Y esto ya era un trauma, era un dolor, hablando humanamente. ¿Ok? Cuando tú estás pasando por una dificultad y viene alguien y te anima, dice, no estás solo, estoy contigo, llámame, puedo estar ahí, te escucho. ¿Qué pasa cuando viene la adversidad o el momento de prueba? Esa persona está fortalecida, sabe que puede apoyarse en alguien. ¿Ok? Pero a Jesús lo dejaron solo. Pero estaba su padre con él. Pero ¿cuándo lo abandona el padre? Eso lo vamos a ver más adelante. Hubo un momento en que el padre sí lo abandonó. Y él lo dice. Dios mío, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso sí no lo pudo aguantar. Ese fue el momento más terrorífico en el sufrimiento de Jesús. No los clavos, no la corona. No que se estuvieran burlando, vituperando, escupiéndole, golpeándole. No. Lo más terrible fue el abandono del Padre. Ahí realmente se quedó, ¿qué? Solo. Eso es terrible, quedarse solo. Absolutamente solo, es terrible. Eso daña emocionalmente, psíquicamente, totalmente. Después hay una descompensación física terrible. Así que nosotros somos llamados en esta reflexión, hermanos, a cuidarnos los unos a los otros, a amarnos realmente los unos
a los otros. Que el problema de mi hermano sea mi problema. Salmo 69, 20. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Wow, qué duro. Esta profecía en el Salmo 69, 20 acerca de Jesús y sucede para muchos. Lo repito, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, solo. Y consoladores y ninguno hallé. ¿Somos de los que abandonamos a nuestros hermanos? Reflexionemos en eso. Quiero dar una cita bíblica para que no quede en el aire. Vamos a leer Juan 11, 47 al 53, la base bíblica de lo que estábamos hablando antes, de la determinación de estos hombres contra Jesús. En Juan 11, 47 al 53, leo rápidamente. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús habría de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. O sea, este juicio es simplemente un show, pantomima. Porque ellos no estaban buscando un juicio, bueno, vamos a ver si nos equivocamos, si es inocente. No, ellos querían matarlo. Pero no podían matarlo así nomás. Tenían que hacer un proceso, pero lo hicieron de manera ilegal. Pero su fin único era matar a Jesús. Esto debe estar claro. Ok, seguimos. Dice, ¿verdad? Versículo 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban allí, y esto parecía que todo está sucediendo en el patio, ¿ok? O sea que esa película de Mel Gibson, ustedes ven que cuando Pedro está negando al Señor, parece que estaba bastante cerca de donde estaba Jesús, que tal vez no es así, porque ellos iban a un salón, ¿verdad? El Sanedrín no estaba afuera pasando frío. Pero la película es interesante porque cada vez que Pedro niega a Jesús, hay como una mirada entre Jesús y Pedro, como que, mira lo que estás haciendo, Pedro. Y lo sigue haciendo, lo está negando. Entonces, es interesante que a veces hacemos algo que la palabra de Dios ya nos dijo, ya nos alertó, ya nos ha prevenido y nosotros aún así, ¿qué? Lo hacemos. Y después el Espíritu Santo, ¿verdad? Empieza a darnos alarmas, señales de que, ¿qué es lo que tú dijiste que ibas a hacer? Nada que ver con lo que realmente estás haciendo ahora. Dice el versículo 25, volviendo a Pedro, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? La segunda pregunta. Pero si nosotros vamos al relato, ¿verdad?, de los otros evangelios, dice que la criada estaba por ahí en el patio y como que lo volvió a ver, ¿ok? Ella abrió la puerta, tal vez se fue, pero después ella regresó y lo vuelve a ver, ¿ok? Fíjense lo que dice Marcos
14:69. Dice, y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, está la criada por ahí, vuelve a ver a Pedro y dice a los que estaban ahí, él es uno de ellos. Y la primera vez fue como un sondeo, ¿verdad? Ella no estaba segura, no había mucho riesgo con ella, pero aún así, ¿qué hizo Pedro? Negó. No lo soy. Ahora no es la criada, sino todos los que están ahí, los alguaciles y todos esos que le dicen, ¿no eres tú de sus discípulos? Ahora, ¿cómo está la situación de Pedro? Se pone peor. Ahora él está entre la espada y la pared. Recuerda, ahora está adentro, no está afuera. Él entró, ¿ok? Y ya lo están reconociendo. Entonces él está entre la espada y la pared, ¿ok? Lo están culpando de que es uno de los discípulos de Jesús. Y es interesante, ¿verdad? Porque, hermano, cuando uno comienza a decir algo que no es verdad, ¿qué tiene que hacer para que la gente piense que tú has dicho la verdad? Debes seguir diciendo otra mentira. Cuando tú dices una mentira, pero tú quieres que la persona piense que es una verdad, cuando te siguen indagando y preguntando, ¿qué debes hacer tú para sostener lo que has dicho primero? Seguir mintiendo. Seguir mintiendo. Él había dicho que no era. Ahora dice, ¿tú no eres? ¿Qué tiene que decir Pedro? Podía retractarse. Sí, tuve miedo, pero ahora ya no tengo miedo. Confieso que sí soy de él y asumo las consecuencias. Pero no. No, otra vez. ¿Qué dice? No lo soy, dice ahí. Él negó y dijo, no lo soy. Segunda vez. Por segunda vez, ¿qué hace Pedro? Niega a Jesús. Y sigue diciendo el relato. Uno de los siervos, versículo 26, del sumo sacerdote. ¿Se acuerdan esa palabra? Uno de los siervos del sumo sacerdote. Varios siervos del sumo sacerdote habían ido a apresar a Jesús en el huerto. Y dice aquí que este era pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, o sea, Malco. Y es interesante cayendo aquí que, ¿se acuerdan que Juan era conocido del sumo sacerdote? ¿Se acuerdan? Aquí hay una evidencia, si usted indaga así como un detective, que nos da a conocer por qué. Solamente Juan, el Evangelio de Juan, dice quién fue de los discípulos que cortó la oreja y cómo se llamaba el siervo, que era Malco. Pero eso lo describe Juan. ¿Y cómo Juan sabía eso? Porque era conocido el sumo sacerdote, o sea, él sabía. Entonces, sabía cómo se llamaba este y acá. Entonces, da indicios de que sí había una relación. Juan conocía, ¿verdad? Estaba ahí. Y cuando él narra, hirió a Malco. Es el único que da el nombre. Entonces son evidencias que uno va viendo de que Juan sí conocía al sumo sacerdote. Entonces ¿verdad? Que era pariente, reconoció que era Pedro el que había cortado ¿qué? La oreja a su familiar. Dice, yo te vi en el huerto. Pero aquí cae lo que hablamos al principio. No estaba del todo seguro. ¿Por qué? Porque era oscuro. Porque tal vez las antorchas eran sombras y tú no podías distinguir correctamente todos los rasgos. Pero simplemente estaban intuyendo eso. ¿Y qué hace Pedro? Lo volvió a negar. Por tercera vez, ya Jesús lo había dicho. No fue a hacer ni una, ni dos,
sino 3 veces me vas a negar. Antes que cante el gallo. Aquí también va, tal vez para muchos, una sorpresa. Según los eruditos, ¿verdad? Y es así. Cuando uno estudia la palabra de Dios, uno debe estudiar ese contexto, o sea, ese texto en su contexto, y ese contexto dentro del contexto histórico y original. O sea, que hay que irse a la historia del siglo I. ¿Qué pasaba normalmente en el templo? Y sobre todo acercándose a la Pascua, lo que llaman la Peyá. Había una rotación de guardia, porque había 4 vigilias. ¿Ok? Normalmente para el sistema judío había 3, pero después ellos se acostumbraron y se pusieron igual que los romanos. Había 4 vigilias. ¿Ok? ¿Y cómo iban esas vigilias? Bueno, esas vigilias que también eran cambio de guardia en el templo y en algunos sitios estratégicos de la ciudad por los soldados romanos, eran desde la puesta del sol hasta las 9 de la noche, primera vigilia. La segunda de 9 a medianoche, son de 3 horas aproximadamente, cada vigilia. La tercera desde medianoche hasta las 3 de la mañana. Y la última desde las 3 de la mañana hasta el amanecer. ¿Ok? Y estas divisiones se llevaban a cabo en ese tiempo, en el siglo I. Y es interesante, ¿verdad?, que la tercera vigilia de la noche se conocía como Gallicinum. ¿Ok? Que es un término latín que literalmente significa el canto del gallo. Pero, ¿por qué se nombra así? Porque el soldado que estaba en la torre o uno de los sacerdotes tocaba trompeta, la chofar. Y en esa hora tocaba y se dice, ese es el canto del gallo, pero no era un gallo, no era ¿qué? No es eso. Era la trompeta que estaba sonando. ¿Ok? Jesús sabía eso, vivía ahí. Eso no era la primera vez que iba a sonar, era una costumbre. Y Jesús sabía que a esa hora iba a sonar, pero dice, antes que cante o que toque la trompeta, la chofar, tú me habrás negado 3 veces. Esto lo digo porque eso es bíblicamente, no vamos a pensar que era un gallito que estaba por ahí, cerca de Pedro, y empezó a, ¿qué cree que? No. Era el sonido de la trompeta, estaba bien dicho. Sabemos que Dios, siendo Dios, podía controlar el animalito y podía cantar, pero no se refiere a eso, era algo que ya estaba establecido, que iba a suceder sí o sí, iba a tocar la trompeta. ¿Okay? Jesús dice, antes que eso suene, tú me habrás negado 3 veces. Entonces se refiere a eso, para que estemos en contexto. ¿Okay? Esa era la chofar, esa era la trompeta, ese era el canto del gallo. ¿Okay? Ese cambio que iba ya desde esa hora iba acercándose que desaparecía la oscuridad y venía el amanecer, la luz, la verdad. Todo esto lo hicieron ¿qué? En las tinieblas, en la oscuridad. Todo este juicio fue de los malos. Por eso dice, ha llegado su hora, y de las potestades de las tinieblas. Porque eso lo hacen ¿qué? En lo oculto. Y por eso él defendió, pero yo no he hecho nada en oculto. Yo todo lo he hecho ¿qué? A la luz. Pueden preguntar. Todo lo que yo he hecho, lo he hecho durante el día. ¿Ok? Gloria a Dios, por nuestro Dios. Y nosotros también somos del día. Y debemos andar en la verdad, haciendo lo que Dios quiere. Aplicaciones prácticas, hermano, de este mensaje. ¿Cuántas veces has negado a Cristo? Pregunta. ¿Cuántas veces has negado a Cristo? No siempre negamos a Jesús con palabras. A veces lo negamos con nuestras acciones cuando las mismas contradicen lo que decimos creer. Falta de amor. Incoherencia entre tu fe y tu vida diaria. No, eso no, nada que ver. ¿Verdad? Es como que alguien te diga, ¿y tú por qué te pusiste esa ropa de doctor si tú eres chichero? Todo lo contrario, o sea, estás aparentando algo que no eres. Eso es negar al Señor. No reflejando el carácter de Cristo, eso es negar al Señor.
¿Cuántas veces Jesús te ha hablado con su palabra, las escrituras, advirtiéndote y aún así haces lo contrario? El resultado es pena, vergüenza, llanto, culpa. Eso fue lo que hizo Pedro, ¿verdad? Una vez que él lo negó por tercera vez, se cumplió lo que Jesús dijo. El canto del gallo, la trompeta sonó, ¿y qué hizo? Dice, salió y lloró amargamente. Hubo culpa, ¿verdad? Hubo vergüenza. Yo te prometí que daría mi vida. Ni siquiera eso. Estoy pendiente de la mía y de huir, de que no me atrapen. Este mensaje nos invita a despertar. Una invitación a volver a Cristo. Dejemos de negar a Jesús, no te calles, deja el miedo, testifica a Cristo. No cambies comodidad en lugar de tu fidelidad a Cristo. Este mensaje no es para condenarte, es para restaurar y volver a la senda. Dios nos sigue otorgando su misericordia. Y es interesante que tocó la trompeta. ¿Y qué pasaba con Pedro? ¿Estaba listo? No estaba listo en ese momento. Gracias a Dios que Dios le dio oportunidad. Y después cuando resucita lo busca y lo restaura. Pero ¿qué dice la palabra de Dios que sucederá pronto? Y que nosotros debemos estar preparados. 1 Corintios 15, quiero terminar con esto. 1 Corintios 15, 52 al 58, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: absorbida es la muerte en victoria. ¿No ha estado muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, se tocará la trompeta. ¿Cómo nos sentiremos? ¿Saldremos llorando y avergonzados o estaremos listos? Que el Señor les bendiga.